Bien amigos, el congresista Wilder Ruiz de Dignidad y Democracia, ex nacionalista, ha presentado un proyecto de ley que podría poner en serios aprietos a todos los que comentamos en las redes sociales. Estamos con el doctor Eric Iriarte, de Iriarte Asociados, para conversar sobre este tema que ha aparecido en los últimos días. Eric, buenas noches. Buenas noches. ¿Exactamente esto es una amenaza, así como se está planteando, o es en realidad, como dice el congresista, algo necesario? A ver, esta bancada de Dignidad y Democracia hace unos días también presentó el tema de este proyecto de ley de pena de muerte. Es como de pronto comenzar a decir hay que restringir una serie de derechos y libertades porque ese sería el camino idóneo para resolver los problemas de la sociedad. Y no se dan cuenta que generando este tipo de normativas en realidad terminan generando mayores vulneraciones a libertades y derechos. Este proyecto en concreto lo que hace es desconocer que la legislación vigente también es aplicable para Internet. Parte desde la premisa que el Internet es una cosa mágica, etérea, fuera de la realidad, que no está regulada, cuando existen más de 2000 normas que regulan diversos aspectos de Internet. Eso quiere decir que si nos ve una persona ahora y tiene, digamos, la preocupación porque las redes sociales pudieran ser a través de Facebook no reguladas, es decir, yo puedo insultar a una persona, puedo difamar, calumniar a una persona utilizando las redes sociales. Y eso ya es un delito. De hecho, es un delito. Alguien va a decir, no, eso en Facebook, no pasa nada. De hecho, eso es no un es error. así. Es un error. Ya en el Perú hay sentencias y gente que ha tenido que cumplir sentencias, en algunos casos rectificaciones públicas, en otros casos incluso hasta cárcel, por el hecho de difamar, por calumniar o injuriar por medio electrónico, por medio de Internet, por medio de redes sociales. Es decir, no era necesaria una regulación de este tipo que lo que hace es tergiversar el hecho. Porque si de pronto comienzas a decir que por el hecho de que sea en redes sociales es un agravante, ¿qué es una red social? Claro, estás más bien haciendo un hincapié en la tecnología, en el medio, y eso no es el tema. No, de hecho se tiene que regular conductas humanas y la conducta ya estaba regulada. Lo que faltaría en algunos casos es enseñarle, por un lado, a jueces y fiscales a cómo aplicar los delitos ya establecidos y por el otro lado a las personas de que sí pueden reclamar sus derechos. Es que de pronto se ha vendido la idea de que este mundo de Internet es un mundo sin reglas o que las reglas no son aplicables. Pero cuando uno comienza a escarbar de pronto el proyecto del congresista Ruiz, la sustentación está más pensada en los trolls, está más pensado en las personas que pueden estar agraviando y eso cualquier congresista pudiera verlo, que se pudiera haber visto afectado o cualquier persona puede ir al Poder Judicial. Muy bien, pero entonces has mencionado el tema de los trolls, que son cuentas falsas que se crean por personas que lo que buscan es justamente atacar, difamar, de hecho, también injuriar. También hay troles con nombre y apellido, ¿no? Evidentemente actúan como troles, lo que hacen es provocar, agredir constantemente. Hablemos de los primeros, los que tienen solamente la imagen de un huevito y no tienen sino 20 seguidores. De esos vemos a montones, sobre todo en realidad aplaudiendo al gobierno y a la gente que los quiere. Y lo vas a ver más durante la campaña. Porque ya, pero eso de ahí, ¿cómo se puede regular esto? Pero de hecho está regulado. El hecho de que sea por Internet o que alguien te agreda por Internet, te difame, te calumnie, te injurie, dañe tu honor, tú puedes utilizar la legislación vigente. Lo que termina haciendo el proyecto del congresista Ruiz es generar una sobreregulación por un lado, segundo, no entender que la tecnología ya está regulada y tercero, generar un agravante que puede generar este fenómeno. Que pronto tú dices algún comentario que puede entrar dentro de la zona gris de cuestionamiento a un funcionario que evidentemente puede haber estado en un acto ilícito o está dentro de un proceso y termina siendo de que tú entras en un proceso por este artículo y termina siendo además agravado de 1 a 3 años. O sea, de pronto en los límites ya de incluso prisión efectiva. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo detrás? Que la tecnología es el agravante per se. Un día va a desaparecer el Internet y va a aparecer la telepatía, que entonces creamos un código paralelo para la telepatía. ¿Es eso lo que está diciendo el congresista Ruiz? Yo creo simplemente que ha sido hasta... Electoral para vender, para decirle a la gente yo te protejo, sin entender que detrás ya había una regulación existente, se entiende y ya hay jurisprudencia existente sobre el tema, pero además sobre regular la tecnología termina siendo un problema a la larga que en España, cuando han intentado hacer algo similar, terminó siendo un mecanismo de censura. Entonces, lo que quiero preguntarte es, las personas que se sientan agredidas o se sientan insultadas, vejadas, calumniadas por otras personas identificadas plenamente, ¿no es cierto? Pueden llevarlos a un tribunal, una denuncia penal y puede terminar eso como corresponde si ha sido
y se prueba el delito. Así es. Ya. Y ya está hecho en el Perú, ya ha ocurrido y hay sentencias en ese sentido. Ya, no hay que estar, digamos, inventando nada y nadie se puede esconder detrás de las redes sociales. Nadie se puede esconder detrás de las redes sociales, pero además la tecnología per se no es un agravante. El argumento lógico es este. Si el periódico es un agravante porque es la prensa, en realidad es por el hecho de la prensa, si las redes sociales pueden ser más vistas por potenciales usuarios, tienes a su vez mayor alcance. Pero ahí hay una diferencia estructural. Tú el periódico lo compras. Tú cuando publicas algo en una red social en concreto, alguien tiene que buscarte para leerte. O sea, no es que tú simplemente colocas la información y automáticamente funciona como un medio de comunicación, que eso es otra cosa. No se define que es un medio de comunicación social en ninguna parte de la legislación. Se presume que es la prensa, que es la radio y la televisión. ¿Es Internet un medio de comunicación social? ¿Es eso lo que está diciendo el congresista? Entonces, de pronto también los blogs van a poderse entrar en ese lado. Y ya el caso Godoy versus Mufarech estableció que los blogs personales, aún con información noticiosa, no configuran como un medio de prensa o como un agravante por medio de prensa. Si quieres, una información que puede estar publicada. Este tipo de situaciones tienen que ser medidas adecuadamente para no generar una sobreregulación. Llamémosle en el mejor de los casos con un interés altruista, pero que más parece un fin electoral. Para llegar al final, Eric, ¿las redes son un poder para ti? Nadie va a ganar las elecciones por tener más seguidores en Twitter o tener menos seguidores en Twitter. Es una larga discusión que hemos tenido varias veces. Pero sin redes sociales no vas a poder ganar las elecciones. Las redes lo que hacen es afianzar tu voto que ya tienes y dar a conocer tus posiciones frente a terceros. Para los políticos es una conferencia de prensa permanente, porque los que principalmente leen a los políticos son los medios. Los medios que ahora publican qué comentó Alan García sobre tal cosa. Entonces, la noticia es el tuit de la persona. Por eso lo han aprendido los políticos a utilizar sumamente bien. ¿Tienen un poder real? Sin duda. Yo creo que el nombre de tu programa debería ser El Poder de la Red, porque la red tiene un poder real. Hay influenciadores dentro de la red, hay personas líderes de opinión, hay personas que pueden generar toda una tendencia. Y también puede haber problemas si se malregula la red. Hoy se está esperando que se cree la famosa Agencia de Sociedad de la Información. El Consejo Nacional de Competitividad está empujando esto. Estamos a punto de entrar a un proceso electoral y habrá que ver qué partido político toma la batuta y dice, bueno, este tema de Internet ayuda al crecimiento del país y es relevante para tenerlo. Sería desastroso que sea solamente un ministerio, el Ministerio de Comunicaciones o un ministerio en concreto el que solamente lidere pensando que es simplemente conectar a la gente. Aquí hay que desarrollar capacidades, desarrollar contenidos, generar conciencia dentro de las personas. Esto es muchísimo más que solamente tender cables. Bueno, quiero comprometerte a una cosa, Eric. Nosotros estamos haciendo, y qué bueno que lo sepan nuestros amigos en Redes y Poder, un programa especial en torno justamente al poder de las redes sociales en política. Al poder de las redes sociales cuando le entregas esa posibilidad a que la gente la utilice para poder conectarse y protestar frente a un evento determinado. El caso de Guatemala es bien interesante. Así es. Y hemos conversado con algunos especialistas que han estado monitoreando lo que pasó en Guatemala desde otros países. Y tenemos las grabaciones con ellos vía videoconferencia. Y quiero invitarte para poder analizar lo que ha ocurrido ahí y traerle a los amigos de Redes y Poder justamente algunas conclusiones que permitan poder ver cómo, es muy interesante, ¿no? El cinismo, Eric, el cinismo termina siendo un caldo de cultivo tremendo cuando tú te enfrentas a las redes sociales. O sea, cometer un error y reconocerlo es la manera de terminar una discusión. Sí. Pero la gente termina por explotar cuando un político dice algo que suena a cinismo. La gente se vuelve loca. Y además, peor, cuando terminan de descubrir que lo que les dijo inicialmente era falso. Así es. Entonces, y eso, algunos políticos en Perú están más que preocupados por... políticas y políticos. Políticos en general, ¿no? Yo creo que esto no tiene una distinción de género para la utilización de la tecnología, pero lo que más ha aprendido la gente después de la primavera árabe, después de Guatemala, después de movimientos sociales usando redes sociales, es que no es tan fácil darle la espalda. Las redes son un poder real. La gente quiere opinar. La libertad, la posibilidad de expresión no puede ser callada simplemente por un intento fácil de censura como el que plantea el congresista Wilder Ruiz, ¿no? Muy bien, gracias por tu presencia, Eric. Muy amable. Un honor. Bien, amigos, vamos a una pausa y regresamos con más en el programa.